Si el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, el de próstata lo es entre los varones. Muy buenas, bienvenidos a Diagnóstico. Esta semana vamos a fijarnos en los tumores de próstata. Las cifras hablan por sí solas y justifican este programa. 33.000 diagnósticos al año en España, 6.000 fallecidos por tumores de próstata. Vamos a hablar, como siempre, con especialistas, con expertos y también con pacientes, entre ellos Santiago Gómez, vicepresidente de la principal asociación de pacientes de próstata de España. En el año 2021 se han diagnosticado 35.764 nuevos casos de cáncer de próstata. Han fallecido casi 6.100 personas, es el cáncer número 1 en los hombres, con un porcentaje de un 21,2 entre los 169.000 cánceres diagnosticados a los varones, y está por delante del colorectal y el de pulmón. En cambio, es uno de los menos conocidos. Enseguida vamos con él. Antes vamos a hacer un rápido repaso por la actualidad en menos de 3 minutos. La ola de bronquiolitis preocupa a los médicos y genera saturación en las urgencias. Desde la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas aseguran que el volumen de casos, 50% más que antes de la pandemia en bebés y en niños mayores, está provocando retrasos en la atención y problemas de camas de hospitalización y críticos. La única prevención es evitar que se contagien, y eso lo evitamos, sobre todo evitando que personas que tienen síntomas respiratorios estén cerca de los niños de menor edad. Y tenemos que proteger especialmente a los neonatos, a los menores de 3 meses y, si es posible, menores de 6-12 meses. El mal uso de los antibióticos ha provocado la proliferación de bacterias multiresistentes que, según las últimas cifras disponibles, causaron la muerte a 1,2 millones de personas en el mundo en 2019, casi 39.000 en Europa y unas 4.000 en España. Y se estima que esas bacterias podrían llegar a matar a 10 millones en 2050. Por eso la farmacéutica MSD ha puesto en marcha la campaña Hagamos un buen uso de los antibióticos, comparte el mensaje Súmate, que coincide con la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos de la OMS. La solución pasa sobre todo por investigar nuevos antibióticos contra estas bacterias multiresistentes. Esta es la solución última, desarrollar nuevos antibióticos, porque podemos aplicar muchas intervenciones, ¿no?, para intentar que la resistencia no vaya a más. Pero no lograremos controlarlo, no lograremos una resistencia cero, por lo cual esto implica que necesitamos nuevos antibióticos, y ahí es donde la industria farmacéutica juega un papel importante. El ejercicio físico y una adecuada nutrición son factores de suma importancia para los pacientes de cáncer, una evidencia que, sin embargo, no está debidamente interiorizada por todos los médicos y sanitarios dedicados a la oncología. Por eso, Educamed, junto a Bristol Myers Squibb, ha celebrado el segundo simposio de ejercicio, cáncer y alimentación, en el que oncólogos, nutricionistas, fisioterapeutas y enfermeros han abordado desde un enfoque global el impacto real de la actividad física y un estilo de vida saludable en la evolución de los pacientes oncológicos. Es muy importante que durante la enfermedad el paciente pueda realizar algún tipo de actividad física muy relacionada con su situación, lógicamente, con su estado físico previo a la enfermedad y, por supuesto, con los tratamientos que va a tener que necesitar. Ahora mismo, solo un 30% de estos pacientes realiza algún tipo de ejercicio físico. El cáncer de próstata es el tumor más prevalente en varones en nuestro país y el tercero en mortalidad. Y a pesar de eso, no es de los más conocidos o a los que más atención prestan los medios de comunicación. Ni siquiera cuenta todavía con un programa de cribado de la población, a pesar de que es factible llevarlo a cabo tal y como han reconocido y legislado las autoridades de la Unión Europea. Para hablar de todo esto acudimos a los mejores especialistas y también a varones que han padecido este cáncer, entre ellos Santiago Gómez Díaz, vicepresidente primero de la principal asociación de pacientes de cáncer de próstata, ANCAP, nuestro invitado de hoy. Santiago, cuando hablamos de cáncer de próstata, ¿es suficientemente conocido este cáncer y hay suficiente conciencia social sobre lo que supone? Pues realmente no. Y mira que es prevalente entre los varones. Exactamente, pero fíjate que
El ADN nuestro, lo que es la misión que tenemos, es pasar el mensaje de diagnóstico precoz y concienciación a la población masculina de esa importancia. Pedimos a la sociedad en general y a los varones mayores de 50 años y a los de 45 si tienen antecedentes familiares, que al menos una vez al año hagan este análisis de sangre en el que se pida el PSA. PSA es una proteína que está producida casi exclusivamente por la próstata y que junto con el semen en una pequeña parte pasa a la sangre. Oficialmente no hay un programa de cribado teniendo en cuenta que es un cáncer muy prevalente y que es fácil detectarlo en sus, o por lo menos tener señales de alarma en sus estadios más incipientes. ¿Por qué no hay programas de cribado? Este es el segundo de los grandes mensajes que pasamos a la sociedad, el del cribado poblacional. En ANCAT, desde su constitución, venimos reclamando un cribado poblacional para el cáncer de próstata. Queremos ser el cuarto cáncer, después del cáncer de mama, el de colon y el de cuello de útero, en tener un cribado poblacional. Y de hecho nos encontramos en estos momentos muy satisfechos porque en la Unión Europea se han determinado unas directrices en las que, a través del Plan Europeo en la lucha contra el cáncer, se han incluido 3 nuevos tipos de cáncer para tener un cribado poblacional, precisamente el de próstata, el de pulmón y el cáncer gástrico. De manera que lo que estamos esperando es que se produzca una transposición de estas directrices y que pueda ser aplicado pues, para evitar efectivamente los efectos secundarios que se producen cuando se coge demasiado tarde y los estigmas. La detección precoz es fundamental para atajar y curar el cáncer de próstata. De hecho, hay formas de cribado, el nivel de PSA en sangre, por ejemplo, que pueden ayudar a detectarlo, pero no hay consenso en la comunidad científica sobre su conveniencia. El cribado en el cáncer de próstata está muy controvertido. Prácticamente se han pronunciado sobre esto todas las sociedades científicas del mundo, de todos los países, y de una forma realmente contradictoria, ¿no? Mi opinión, y que es la misma que pues de la Asociación Española de los Urólogos en general, y ya no solo en España, sino en Europa, es que deberíamos llevar a cabo un screening, deberíamos llevar a cabo una determinación de PSA en todos los varones por encima de 50 años y de 45-40 si tienen antecedentes de cáncer de próstata. ¿Qué ocurre cuando hacemos cribado con PSA? Pues que puede haber muchos falsos positivos. ¿Eso qué implica? Que a pacientes que no tienen cáncer les vamos a someter a una serie de exploraciones que son cruentas, como una biopsia prostática, que puede producir un sangrado, que puede producir determinadas complicaciones infecciosas, etc. Pero qué duda cabe que cuando a veces a un paciente joven se le hace un PSA, lo tiene elevado, se le hace una biopsia y se le detecta un cáncer de alto grado y se trata, posiblemente se le ha salvado la vida. El PSA es una proteína que segregan las células de la próstata. Un nivel elevado puede implicar no necesariamente la presencia de un tumor, por eso se requieren pruebas complementarias. La primera, una resonancia magnética. Hace una resonancia, si la resonancia sale que es negativa, bueno, también tenemos una serie de nomogramas y de tablas donde se puede introducir pues, edad, antecedentes, el nivel de PSA, el tamaño de la próstata, los resultados de la resonancia, y nos da un porcentaje de posibilidades de tener un cáncer de próstata clínicamente significativo o no clínicamente significativo. Con eso, pues el paciente ya toma la determinación si se quiere hacer la biopsia o no, y a continuación si se pone tratamiento. En la actualidad se están desarrollando nuevas formas de detección del cáncer de próstata que abren nuevos horizontes. Hablamos de la llamada biopsia líquida. Esto es algo que ya es una realidad, que se va a comercializar recientemente en España, dentro de muy poco, y que yo creo que puede dar mucho juego. Es decir, vamos a ser capaces de hacer diagnósticos muy precoces del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque las células malignas del cáncer de próstata, que son capaces de despegarse del cáncer de próstata, pasar a la sangre y circular, vamos a poderlas detectar. Y entonces, si somos capaces de hacer eso, tendremos un diagnóstico muy precoz y tendremos que cambiar un poco el chip y tendremos que ser capaces de saber qué tenemos que hacer en esos pacientes con un diagnóstico tan precoz. Eso es de suma importancia porque la curación del cáncer de próstata detectado de forma temprana alcanza el 90% de los casos.
Muchas veces se habla del cáncer en función del código postal, es decir, que depende de tu hospital, de tu provincia o de tu comunidad autónoma, pues puedes recibir unos tratamientos y no tener acceso a otros o no tener la información sobre la existencia de tratamientos. ¿Esto en el cáncer de próstata se da también? Así es. Lamentablemente el código postal tiene importancia, es decir, que todos estamos expuestos, pero no todos tenemos después las mismas oportunidades. En ANCAD denunciamos esta inequidad, ¿no?, entre comunidades autónomas en el marco de la asistencia sanitaria con relación al cáncer de próstata. Pedimos que exista una igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en los casos en los que se propone una cirugía, si se elige una cirugía robótica, la dispersión es extraordinaria en España. Puede haber situaciones en las que en los hospitales de una misma provincia pues no hay ningún equipo. Por ejemplo, imagínate una situación así si tiene que intentar trasladar expediente a otra comunidad autónoma. ¿Qué debe hacer entonces un paciente cuando recibe el diagnóstico de cáncer de próstata? ¿Cómo se debe informar? ¿Qué pasos debería seguir, ¿no? Sí. Porque supongo que ahí el momento de la intranquilidad pues es tremendo y ¿qué debe hacer, no? Sí. Aquí orientamos de la siguiente manera. Tenemos 3 fases: la fase de la detección, las pruebas diagnósticas y la fase de tratamiento. Aquí estamos hablando de la fase de detección. Lo que pedimos es que sepa cuál es su situación y cuál va a ser la del futuro. En un futuro, pues para conocer el alcance de su diagnóstico, lo va a tener que saber cuando haya realizado la segunda fase de las pruebas diagnósticas. Pero en ese primer estadio del diagnóstico hay un juicio clínico y tiene contacto con su urólogo. Nosotros ahí lo que pedimos es que pregunte acerca de todos los datos que están contenidos en el informe del juicio clínico. Y claro, esto es importante porque venimos de una relación médico-paciente donde el paciente ha jugado un papel de sujeto pasivo. Y lo que queremos es que el paciente esté en una posición activa, en esos roles que le toca de jugar, y tiene que preguntar. Aconsejamos que haya otra opinión complementaria del urólogo, y también le pedimos que haga la consulta al oncólogo radioterápico, porque también el oncólogo radioterápico le puede decir que es mejor la radiología, por ejemplo, y al final el paciente, cuanto más información tenga acerca de cuál es su situación, mejor va a poder después orientar su decisión acerca del tratamiento. Si bien el cáncer de próstata es el más prevalente entre los varones, no es el que más fallecimientos provoca. Eso quiere decir que se detecta muchas veces de forma temprana y que hay tratamientos eficaces. Uno de ellos es la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento local, aplicamos radiaciones ionizantes pues en la zona que queremos tratar, en este caso pues, la próstata, más menos las vesículas seminales, más la pelvis en algunas ocasiones. La radioterapia a su vez puede ser de 2 tipos. Por un lado, la externa. Aceleradores lineales, unidades de tratamiento de última generación o aceleradores lineales que están montados en un brazo robótico, como es esta unidad, que es CyberKnife, pues nos permiten que las radiaciones pues, salgan de estos aceleradores lineales y lleguen a la zona que nosotros hemos establecido. Y por otro, la interna o braquiterapia, en las que las fuentes radiactivas se colocan en el interior del tejido o del tumor. Ambas técnicas se utilizan cuando el tumor está en sus primeras fases como alternativa a la cirugía. En ocasiones también se aplican en fases más avanzadas, por ejemplo, tras una cirugía, y también en los últimos años se aplica sobre tumores metastásicos, un gran avance. Podemos hablar del paciente oligometastásico. Oligo es un prefijo que significa pocos y que distinguimos ese paciente con pocas metástasis en el que podemos hacer tratamientos pues, con intención radical sobre las lesiones metastásicas. La radioterapia se ha beneficiado mucho de los avances tecnológicos, tanto en el diagnóstico por imagen como a la hora de aplicar los tratamientos. Esto permite delimitar la zona de forma precisa y modular mucho la cantidad de radiación que se aplica, lo que reduce los efectos secundarios más temidos: impotencia, incontinencia fecal e incontinencia urinaria.
Con todo esto, con todos estos avances, hoy en día pues somos capaces de reducir la dosis de radiación que reciben los órganos que están alrededor y, por lo tanto, esos efectos secundarios que se pueden deber a la dosis recibida por vejiga y por el recto hoy en día, pues son unos efectos pues, mínimos, diríamos. Esos mismos avances tecnológicos permiten hoy día aplicar los tratamientos en muy pocas sesiones, sin anestesia y de forma ambulatoria. Lo hacemos en poquitos días, 5 sesiones generalmente, tratamiento ambulatorio con una duración de las sesiones en torno a 20-30 minutos, que permiten incluso, tenemos pacientes que están trabajando al mismo tiempo que están realizando su tratamiento de radioterapia. Todo esto convierte en muchas ocasiones a la radioterapia para el cáncer de próstata en una alternativa ideal a la cirugía. Principalmente cuando una persona recibe un diagnóstico de este tipo, tiene dos temores principales, ¿no? Uno es, bueno, la incertidumbre sobre su futuro, qué va a ser de mí, superar la enfermedad, no, cómo hacerlo, etcétera. Y segundo, las secuelas temidas, ¿no? ¿Cómo quedaré? ¿Esto es así? Así es. Mira, en cuanto al diagnóstico, el principal problema es el que decíamos del shock inicial, que es la fase esa dubitativa. Una vez que el urólogo te va a confirmar, por ejemplo, la buena noticia de que tenemos una mala noticia, tienes un tumor de próstata y la buena noticia es que está concentrado en la glándula prostática. Bueno, ya ahí te va a decir que tiene buen tratamiento, que tiene buenas expectativas y demás. Pero señalar que efectivamente, una vez que haya sido tratado, bien sea por prostatectomía radical, con cualquiera de los tipos de cirugía tradicional, laparoscopia o cirugía robótica, o bien sea por radioterapia, va a tener unos efectos secundarios importantes. Señalar los dos más importantes, la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, pero no nos podemos olvidar de estenosis de uretra, fístulas urinarias, desaparición de la eyaculación, pero las dos más importantes, naturalmente, y en las que nos concentramos es en la disfunción eréctil y en la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, bien tratada con el paso del tiempo, se suele solucionar en un porcentaje muy elevado de casos bastante bien. Claro, yo quería preguntar, ¿tienen tratamiento? ¿Hay suficiente también preocupación médica sobre estos asuntos colaterales, diríamos? Pues verás, a ver, con relación a la incontinencia urinaria, entre los tratamientos farmacológicos que puede utilizar en un momento determinado el profesional médico de urología y lo que yo aconsejo siempre después de una prostatectomía o radioterapia, como es la visita a un rehabilitador fisioterapéutico especializado en suelo pélvico. Esto es fundamental y yo lo recomiendo siempre. Y en cuanto a la disfunción eréctil, la situación es diferente. Se calcula que entre un 25 y un 75% tanto de incontinencia van a ser secuelas que vamos a tener después de los tratamientos, bien sea prostatectomía, bien sea radiología. Cuando hablamos de cáncer de próstata, hablamos en realidad de una enfermedad muy heterogénea. Hay cáncer de próstata que conviven con el paciente toda su vida sin ningún problema y el paciente fallecerá de cualquier otra cosa menos del cáncer de próstata. Y luego hay, sin embargo, enfermedades de la próstata, cáncer de próstata, de una altísima agresividad que pueden producir la muerte del paciente. Entonces, lo más importante para abordar el tratamiento del cáncer de próstata es definir perfectamente frente a qué tipo de cáncer estamos y con qué paciente. Entonces ahora tenemos métodos que antes no teníamos para poder diagnosticar los cánceres que de verdad tenemos que diagnosticar, como es la resonancia nuclear magnética. La resonancia magnética de la próstata nos va a identificar unos focos que después tendremos que biopsiar y nos va a decir si ese cáncer es significativo o no significativo. Por lo tanto, lo primero, cuando se detecta un tumor en la próstata, es definir el grado de malignidad y en qué fase se encuentra. Tenemos una serie de clasificaciones para saber cuando un tumor tiene una biología muy agresiva. El más conocido es la clasificación de Gleason, es una clasificación por el cual nosotros podemos saber si el paciente tiene un cáncer de próstata muy poco agresivo o muy agresivo. Eso nos va a mover en una dirección o en otra. Si el cáncer no es clínicamente significativo, o sea, si no va
afectarle a la supervivencia del paciente, no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, una vigilancia activa, que es hacerle un seguimiento a ese paciente con una serie de biopsias cada cierto tiempo y unas determinaciones analíticas como PSA, y dependiendo de esa evolución, igual a ese paciente no hay que hacer ningún tipo de tratamiento. Cuando sí se requiere tratamiento, este depende fundamentalmente de si el tumor está localizado en la próstata o se ha diseminado, por ejemplo, a los huesos, algo muy típico. El tumor localizado, hay varios tipos de tratamiento, fundamentalmente la cirugía radical o la radioterapia en sus distintas modalidades. Sin embargo, cuando el tumor ya se ha diseminado, la técnica fundamental es la deprivación hormonal. Es un tumor que vive de los andrógenos, de la testosterona, de la hormona masculina, de tal forma que si somos capaces de hacer una deprivación de andrógenos al paciente, el tumor se retrae y fallece, las células se mueren. Eso es muy importante, es la primera técnica que utilizamos, la manipulación hormonal. Históricamente, cuando no teníamos antiandrógenos, se utilizaba la castración. Incluso en pacientes con cáncer de próstata metastásico, estos tratamientos ofrecen resultados muy satisfactorios. De tal forma que pacientes que se les ha diagnosticado tarde, que vienen a la consulta con muchos síntomas, con dolores óseos importantes, incluso con alguna fractura de algún hueso, pueden tener una mejoría espectacular simplemente con la manipulación hormonal, ayudados de radioterapia puntual, agentes que llamamos antirresortivos, o sea, fármacos que hacen que el hueso se estabilice, que enferme menos. En definitiva, todavía el cáncer de próstata metastático tiene mucho juego, es decir, hay muchas posibilidades de mejorar al paciente y hacer que viva muchos años. En los casos en los que es necesario extirpar la próstata, los avances tecnológicos, la cirugía con robots de altísima precisión está permitiendo reducir al mínimo los efectos secundarios. El paciente debe quedarse continente, debemos intentar que se quede continente, que no tenga una pérdida de orina, y intentamos en la medida de lo posible, dependiendo del tipo de tumor, porque en los que son muy agresivos no se puede hacer, conservar las bandeletas neurovasculares, que son donde van los vasos y los nervios que rodean a la próstata, y son los que ayudan a poder tener una erección, a mantener la potencia sexual, y entonces la cirugía robótica nos va a ayudar a poder hacer esa cirugía fina. Con todo esto no solo ha aumentado la supervivencia de los pacientes, sino también su calidad de vida. No quería dejar pasar también el tema psicológico, ¿no? Las posibles secuelas psicológicas, incluso el apoyo que el paciente puede necesitar, no ya después de la operación, sino durante todo el proceso, desde el propio diagnóstico hasta cómo afrontar estas secuelas, ¿no? En todo ese proceso. ¿Se presta suficiente atención a este aspecto o no? Pues es muy importante la pregunta que acabas de hacer, porque efectivamente hemos referido las secuelas físicas, pero están las secuelas emocionales. Se producen cuadros de ansiedad y depresión reactiva, ¿no? Y pérdida de autoestima, muchas veces por una malentendida masculinidad. Es decir, que se está pensando que el tratamiento del cáncer de próstata es una agresión a tu masculinidad, cuando de lo que estamos hablando es de salvar la vida. Y efectivamente en la asociación tenemos psicooncóloga que está abierta a las consultas particulares por parte de cada uno de los asociados, y a veces hacemos talleres sexuales para que la situación que tenemos en este momento pues la adecues a tus condiciones. Es decir, tienes que trabajar sobre tu nueva situación. No podemos estar pensando en, vamos a ver, existen soportes farmacológicos para ayudar, pero si ello no es posible en algunas disfunciones eréctiles severas, que no responden tampoco a los tratamientos farmacológicos, pues está el implante de prótesis peniana, que es otro de los temas que nosotros reclamamos también bastante. De la misma manera que a una mujer que le tienen que hacer una mastectomía por un cáncer de mama, le reconstruyen la mama, ¿no?, con una prótesis que está incluida incluso dentro del catálogo de la sanidad pública, incluso se realiza en muchas ocasiones en el mismo acto quirúrgico, esa situación no la tenemos las personas prostatectomizadas. Los hombres con disfunción eréctil a causa de un cáncer de próstata tienen que recurrir a la sanidad privada en estos casos que requieren el implante de una prótesis peniana para recuperar la funcionalidad sexual.
es un ejemplo solo del camino que queda por recorrer en el reconocimiento social de esta patología, el principal cáncer entre varones. Bueno, estamos llegando al final, así que vamos a cederle, como siempre, el último minuto a nuestro especialista, el doctor César Casado, que pone el acento en esta ocasión en la prevención del cáncer de próstata. Entre los hábitos alimenticios más adecuados para cuidar la salud prostática destaca el consumo de tomate, que es una fuente natural de licopeno, un antioxidante que frena el envejecimiento prostático. Además, otros alimentos ricos en zinc, como los espárragos o las berenjenas, ayudan a prevenir la hiperplasia benigna de próstata. Se ha demostrado que un elevado consumo de carne roja, fundamentalmente la procesada, como salchichas y embutidos, se considera factor de riesgo para el cáncer de próstata. El abuso de sal y del alcohol también se implican en una mala salud prostática. Por encima de todos estos consejos y recomendaciones, debe destacarse que al igual que las mujeres se someten a una mamografía de forma periódica para detectar de forma precoz el cáncer de mama, los hombres debemos hacer controles periódicos de nuestra salud prostática y es posible hacerlo de una forma muy sencilla, una simple analítica que incluya el antígeno prostático específico, la famosa PSA de la que hoy nos han hablado tanto. Ahora sí, nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que despedirnos, les emplazamos eso sí dentro de 7 días a que vuelvan con nosotros. Les ofreceremos entonces un nuevo episodio de Diagnóstico con un asunto de salud, ya lo saben, contado como siempre desde una perspectiva diferente. Hasta entonces, buena semana, que sean felices.